Estimados participantes, bienvenidos a esta última sesión referido a lo que es técnica de análisis y evaluación de los riesgos en el marco siempre del ISO 31000, ¿no? Después de haber desarrollado la parte teórica de lo que es la gestión de los riesgos, quiero compartir con ustedes algunos cuadros de técnica de análisis, ¿no? Y también un modelo de análisis de modos y efectos de fallas potenciales, el AMEF, ¿no? Con sus respectivas características, descripción de la metodología, a fin de controlar los fallos, ¿no? Que este ISO 31000, ¿no? Nos permite, de tal manera que podamos, ¿no? De alguna manera tener estas herramientas que nos permitan trabajar los riesgos. Estas técnicas que nos van a permitir abordar los riesgos, ¿no? Oportunamente, ya sea eliminar, reducir, compartir, transferir o asumir el riesgo y el costo de oportunidad de cada uno de ellos. Como ya habíamos visto, en la tolerancia del riesgo hay una parte donde nosotros podemos asumir el riesgo, ¿no? No aplicamos nuevos controles, se asume mediante decisiones informadas. Estamos hablando en un marco de gestión de riesgos, ¿no? Luego podemos transferir el riesgo a una organización especializada, por ejemplo el caso del outsourcing, ¿no? Y luego el riesgo, compartir el riesgo, ¿no? Con el cliente o el proveedor de un determinado proceso. Reducir o mitigar el riesgo, ¿no? Es cambiar la probabilidad o las consecuencias. Eliminar el riesgo es eliminar la fuente que provoca el riesgo. Entonces, estas técnicas de análisis que nos van a permitir tener un marco de referencia para el proceso de evaluación del riesgo. En cuanto a las técnicas, es muy común conversar o señalar que el tormento de ideas, ¿no? Es una de ellas, la más común. Las entrevistas estructuradas o semiestructuradas a los funcionarios y servidores inclusive. El método Delphi, que es la convocatoria a los expertos de una manera anónima, la lista de verificación o checklist, ¿no? Análisis preliminar de riesgos, estudios de peligros y operatividad, análisis de peligros y puntos de control críticos, análisis de riesgos ambientales, estructura, ¿no? Estructura y sí que ocurre, análisis de escenario. Entonces, aquí en la identificación del riesgo podríamos tener si es muy aplicable o no aplicable. Tanto el análisis del riesgo, la consecuencia, la probabilidad, el nivel de riesgo, evaluación del riesgo, ¿no? Y de tal manera que podamos codificarlo. Asimismo, otras técnicas son el análisis de impacto económico, análisis de causa, análisis de modo de fallos y efectos, análisis de árbol de fallos, análisis del árbol de sucesos, análisis de causa, consecuencia, análisis de causa-efecto, análisis de copa de protección, árboles de decisión, análisis de fiabilidad humana. Entonces, como vemos, presentamos cantidad de técnicas de análisis en lo que es gestión de riesgo.
siempre identificando la aplicabilidad o la no aplicabilidad, ¿no? Eh, eh, y el proceso de evaluación del riesgo, en este caso, el análisis de riesgo, consecuencia, probabilidad, nivel de riesgo, la evaluación de riesgo y los anexos o codificaciones correspondientes. Entonces, tenemos otras técnicas que nos permiten no analizar los riesgos. El análisis de la pajarita, mantenimiento centrado en la confiabilidad, análisis de errores de diseño, análisis de Markov, simulación de Monte Carlo, estadísticas y redes, curvas FN, índice de riesgo, matriz de consecuencia y probabilidad, ¿no? Aquí vemos que estos son muy aplicables, ¿no? En lo que es gestión de riesgos, ¿no? Eh, Hay otros que son aplicables, ¿no? Y algunos que son no aplicables dependiendo de lo que se va a evaluar, la consecuencia o la probabilidad, el nivel de riesgo, evaluación del riesgo. Entonces, en este modelo causa, modo de fallo, efecto continuo, no vamos a ver la implicancia en el efecto, si es potencial o es monetario, ¿no? Una técnica que sí se aplica en, en lo que es gestión de riesgos, una herramienta importante que es muy potente, ¿no? Que nos permite nosotros mismos elaborar nuestras matrices de riesgos, ¿no? Entonces, ese AMEF o el análisis de modo y efectos de fallas potenciales es un proceso sistemático para la identificación de las fallas potenciales, del diseño de un producto o un proceso antes de que estos ocurran, con el propósito de eliminarlas o de minimizar el riesgo asociado a las mismas. Entonces, esta metodología nos permite ver las fuentes que originan el riesgo, identificar los modos potenciales de la falla, identificar el efecto y estimar la severidad, encontrar las causas potenciales de la falla, controles actuales, nivel de detección, determinar la ocurrencia, calcular el nivel probable de riesgo, establecer controles sugeridos y recalcular el nivel probable de riesgo, ¿no? Son 9 pasos. Luego, la causa de los modos de falla. Son las posibles causas para cada modo potencial. Entonces, aquí con este método no solamente nos quedamos con la probabilidad de ocurrencia, el impacto o en todo caso la consecuencia, sino vamos hasta la causa y los controles, ¿no? También vamos a analizar la causa de la falla, ¿no? Las posibles causas para cada modo potencial, ¿no? De falla, de manera como podría ocurrir la falla. Se pueden usar diversos métodos para determinar las causas. Diagrama de Ishikawa, diagrama de árbol, etc. Métodos para la valoración de los riesgos, ¿no? Aquí también, cuando le vamos a asignar un valor a los riesgos, va a depender de la frecuencia, ¿no? Si tenemos una frecuencia irregularmente, sería esporádica y le asignamos el nivel de ocurrencia 1, ¿no? Si es ocasional, que significa alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo. 2. Frecuente, varias veces en la jornada laboral, aunque sea
con tiempos cortos, 3, y continuamente varias veces en la jornada laboral, ¿no? Luego el nivel de deficiencia también, ¿no? Un puntaje 1, 2, 6, 10, aceptable, mejorable, deficiente, muy deficiente, con su respectivo significado. Determinación de nivel de probabilidad, ¿no? Aquí también, en base al nivel de deficiencia del 1 al 10, ¿no? Tenemos, ¿no? El nivel de ocurrencia y el nivel de deficiencia. Eh, Fíjense que tiene relación con el cuadro anterior, con calidad de control 1, 2, 6, 10, ¿no? 1, 2, 6, 10, el nivel de deficiencia y el nivel de ocurrencia 1, 2, 3, 4, ¿no? De tal manera que yo pueda, en la multiplicación, ¿no? De 4 por 10, 40, ¿no? Para el nivel del primer nivel y así sucesivamente, ¿no? De tal manera que se vea la aplicabilidad también. Significado de los diferentes niveles de probabilidad. Tenemos probabilidad baja, media, alta, muy alta, ¿no? Y también tenemos sus significados respondientes. Estas son herramientas que nos permiten, ¿no? Evaluar los riesgos. Luego, la determinación del nivel de severidad y consecuencia para que vean, ¿no?, cuán potente es esta norma internacional. Entonces tenemos ya otros niveles de consecuencia, ¿no? Ya no el 1, 2, 3 o el bajo, medio, alto, sino acá tenemos leve, grave, muy grave, catastrófico, ¿no? Con sus porcentajes correspondientes del nivel de consecuencia, ¿no? Y los daños al proceso, daños personales, estrategia, ¿no?, dependiendo de qué es lo que ocasiona. Luego también nosotros podemos estructurar o determinar el nivel de riesgo, ¿no?, con estas tablas debidamente diseñadas. Significado del nivel de intervención, ¿no?, y con sus respectivos rangos. Nivel de intervención 1, situación crítica; 2, corregir, adoptar medidas de control; 3, mejorar si es posible, ¿no? Como podemos ver, este modelo ANFE, ¿no?, tiene su etapa 1, detecta la falla, el modo de falla, luego se evalúa la severidad, se evalúa la probabilidad de ocurrencia, se evalúa la probabilidad de detección y se determina la probabilidad de riesgo. Entonces aquí también tenemos el ranking de la severidad desde ninguno, muy menor, hasta riesgoso sin advertencia, con su puntaje del 1 al 10 en el ranking, ¿no? Y con el criterio de severidad del efecto. Igual la probabilidad, con su ranking también de 1 a 10, ¿no? Y lo que significa en cuanto a rangos de probabilidad de falla. Entonces, aquí se aprecia también la respectiva descripción, así como la detección del 1 al 10 y sus respectivos niveles.
Entonces, si bien es cierto que ya esto es solamente como una referencia, ¿no? de lo que eh, eh, las herramientas que nos ofrece estos estándares internacionales, ¿no? que eh, para su aplicación nos permitiría una mayor severidad en la evaluación y la valoración del riesgo, para lo cual nos va también a otorgar mayor información para aplicar, para el tratamiento al riesgo, ¿no? Para la respuesta al riesgo, de tal manera que aseguremos una mitigación, si debemos transferir el riesgo, compartirlo, ¿no? O eliminarlo, o dependiendo de nuestro apetito de riesgo, tolerarlo o aceptar el riesgo. A estas alturas del curso, ¿no? Eh, Antes de desarrollar esta presentación, el nivel probable de riesgo, como les dije al inicio, en relación al costo, que tiene solamente dos variables, que es la ocurrencia y el impacto, ¿no? Aquí, con estas herramientas de estándares internacionales, tenemos tres variables para determinar el nivel de probabilidad de riesgo: la severidad, por la ocurrencia, por la detección. Entonces, la detección es el nuevo factor. Se debe tomar en medidas prioritariamente aquellos riesgos con mayor puntuación. Casualmente, este conjunto de tablas nos permite identificar aquellos riesgos que tienen mayor puntuación, ¿no? En aquellos riesgos identificados, analizados, nos debemos centrar nuestra prioritaria atención. Entonces, este, a este nivel del curso no me queda más que agradecerle por su atención en el desarrollo de estas cuatro partes fundamentales, que ha sido el sistema de control interno, gestión por procesos, también la administración de la calidad total y la parte de gestión de riesgo. Muchas gracias, hasta otra oportunidad.